Amén, Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo estamos en esta mañana? Amén. ¿Cuántos extrañan los pastores? Extrañamos a nuestros pastores. Ellos están bien para la gloria de Dios. Están recibiendo. Yo sé que yo le decía, "Sí, están bendecidos, están recibiendo". Damos gloria a Dios por eso. Los niños pueden pasar al salón ya en esta mañana. Ellos también van a recibir instrucción que el Señor tiene preparado para ustedes. Disciplina. Esa palabra a mí no me gusta. Cuando uno escucha palabra disciplina y en la misma palabra que vamos a ver dice, trae gozo. Esa palabra. Eso trae tristeza, muchas veces trae incomodidad. Eso no es fácil. Y vamos allí a la carta a los Hebreos capítulo 12 y vamos a leer a partir del versículo 1. La versión que tengo es la Nueva Traducción Viviente. Aquí hay un título que no lo había notado. Dice: la disciplina de Dios demuestra su amor. No sé qué dirá en otras versiones. A ver. La carrera de la fe, ¿cierto? La carrera del cristiano. Voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Amén. Amén o no amén, ¿no lo han encontrado? Bueno. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta presentaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Y al soportar esa disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Amén. Señor, hoy te damos gloria a ti, mi Rey, damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu, quien es el que trae realmente el convencimiento a nosotros de cómo estamos caminando, de nuestra condición. Es tu Santo Espíritu quien va a mostrar en esta mañana a nuestros corazones lo profundo, Señor, que hay
en donde muchas veces no aceptamos tu disciplina, en donde muchas veces no reconocemos tu amor en ello, mi Rey. Ayúdanos en esta mañana a reconocer que nos amas porque eres nuestro Padre y como Padre estás corrigiendo, estás disciplinando y estás obrando en nosotros porque nos has recibido tal como estábamos, pero nos estás transformando hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra disciplina no nos trae gozo. Sin embargo, la palabra disciplina es bendición para los hijos de Dios. Bendición porque trae muchos beneficios. Nos transforma, nos está puliendo, nos está llevando a cada día crecer espiritualmente. Pero debemos de mirarnos nosotros cómo estamos viendo esa disciplina. Más bien como un castigo, como que papá no me ama, porque así éramos. Yo recuerdo un día que mi mamá me dio una pela y dije, ay, es que mi mamá no me ama. Estaba indignada en ese momento. Y con respecto a los caminos del Señor, esa palabra disciplina falta realmente vivirla, comprenderla. Yo recuerdo cuando inicié en la vida cristiana, yo visité una iglesia, porque yo era de visitar iglesias. Yo no tenía estabilidad y yo tenía allí y allá y entonces donde cayera, allá estaba bien, ¿cierto? Yo no tenía todavía identidad. Y fui a un lugar y los hermanos habían unos hermanos sugieres que estaban afuera en la calle, mientras estaba la alabanza, estaban afuera hablando con una persona. Y el pastor va parando la alabanza, enojado, indignado, y les dice, ustedes se me quedan allá y están en disciplina. Y entonces yo me quedé como, ay Señor, ¿qué pasó acá? ¿Qué Señor tan enojado, tan bravo? Y él les dice, es que, y ellos le explicaban, no, pastor, nosotros estábamos evangelizando. Y él les decía, hay tiempo para todo. Y ese es el tiempo de la alabanza, tiempo de adoración, no de ir a predicar. Eso es en otro momento. Hay tiempos, hay espacios. Y les hablaba fuerte delante de la iglesia. Y yo decía, yo acá no quiero estar. Yo estaba nueva en el evangelio y yo no comprendí. Yo decía, qué Señor tan bravo. Yo allá no quiero ir. Y obviamente no volví, ¿cierto? En ese momento no lo comprendí. No sé qué habrá pasado con la vida de estos dos varones en ese momento. Porque uno tiene una lucha fuerte, que lo regañen delante de todo el mundo y uno dice, esto no me gusta, ¿cierto? Eso es fuerte. Eso en la carne, a la carne como que, eso hierve en la sangre. Pero entonces miramos a través de la palabra que el Señor nos disciplina de muchas maneras. El Señor hace de las circunstancias, también nos disciplina a través de los siervos que ha puesto, a través de nuestros pastores, a través de su misma palabra, Él nos disciplina. ¿Y sabe por qué nos disciplina? Porque nos ama. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no quiere que nos perdamos. El amor de Dios quiere llevarnos a enderezar el camino por el que hemos estado tal vez transitando, desviándonos. Y cuando eso pasa, como lo muestra su palabra, trae dolor, me trae molestia, me trae vergüenza, me trae muchas cosas. Y yendo allí al libro de Hebreos, a la carta a los hebreos, yo sé que les he contextualizado un poco la carta a los hebreos, pero me gusta recordar qué pasaba con los hebreos. Ellos eran judíos creyentes que vacilaban, porque ellos estaban en conflicto al ver que muchos de sus hermanos estaban perdiendo la vida, estaban siendo torturados, al ver que muchos de su pueblo, porque eran judíos, creyentes, y había un pueblo que no había creído, que todavía eran allí, estaban en la ley y que los estaban mirando también con mucha apatía, con enojo,
Y entonces ellos pasaban momentos difíciles. Y por eso el autor de esa carta les escribe hablando de muchos fundamentos doctrinales, mostrándole a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, mostrándolo ahora en el Nuevo Testamento, mostrando cómo Jesús en el Antiguo Testamento fue ese cordero inmolado, como Jesús fue mostrado allí como el sumo sacerdote, como el autor y consumador, cómo fue Jesús, y ahora se los está reflejando. Ahora, ¿quién es Cristo Jesús en sus vidas? Y aparte de ser una carta extremadamente doctrinal, también es una carta que es práctica. Entonces el autor le está hablando de esta manera a los hebreos. Y en el capítulo 11 hace un énfasis muy bonito que nos habla acerca de la fe. Para poder comprender este capítulo 12. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza, las cosas que no podemos ver. Y él empieza a hablar allí de aquella gente que de antaño gozó de una buena reputación. Aquellos que mostraron cómo era vivir en esa fe. Y mostraba a gente rota, ¿cierto? Como nos compartía, era el miércoles el pastor, que me marcó mucho esa palabra. Porque hablaba de un Abel, habla de Enoc, habla de Abraham, habla de Noé, habla de Sara. Y en el versículo 13 dice que ellos murieron, no recibieron lo que habían visto como promesa, no recibieron, murieron sin haber recibido. Pero sin embargo, su esperanza siempre estuvo puesta allí en el cielo. Murieron creyendo hasta el final. Y ellos no vieron muchas de las promesas, pero creyeron hasta el final. ¿Por qué? Porque ellos buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Su mirada estaba puesta en los cielos. Y entonces es allí donde el autor está animando a los creyentes de este lugar, a los hebreos, a los judíos, nuevos creyentes judíos. Los estaba animando a mirar mucho más allá, que ese presente no estaba fácil, pero que su mirada siguiera puesta mucho más allá. Ahora, cuando les invitaba a través de eso, yo me hacía una pregunta. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Tenemos nosotros identidad de reino? ¿Tenemos nosotros nuestra ciudadanía? ¿Tenemos claro a dónde ya pertenece nuestra ciudadanía? Que nos haga soportar los momentos difíciles, que nos haga comprender que el Señor nos está disciplinando y encaminando para llevarnos a un lugar mejor que el presente, la ciudadanía del cielo. Cuando hay identidad, nuestra mirada está puesta primeramente en Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. ¿Y dónde está Jesús ahora sentado? Está sentado allí en el trono. ¿Estamos dispuestos nosotros a soportar qué? Por la causa de Cristo. ¿Qué estamos dispuestos a soportar? La iglesia actual hoy no soporta ni siquiera la corrección a través del mensaje de la palabra de Dios. La iglesia actual dice, no me gustó, me voy. Porque somos sensibles, insensibles. Es lo que a rato me recuerda el Señor. Todo me duele, pero no hago nada para empezar a caminar en obediencia para el Señor. No hago nada por empezar a dejar que el Señor discipline. No hago nada para entender y recibir ese amor con que el Padre quiere obrar en mi vida. Piensen que en esta carta fue dirigida a un remanente que no estaba pasando nada bueno. Si nos comparamos con ellos, nosotros somos tenemos estabilidad, nada nos está pasando realmente. En comparación de ellos estaban pasando persecución,
El momento no era fácil, aún los de su propio pueblo los estaban rechazando, aún estaban siendo torturados, ellos estaban viendo cuántos de sus hermanos en Cristo Jesús morían por causa del mensaje de Cristo. Y nosotros, si nos comparamos con ellos, nosotros tenemos momentos difíciles, porque eso no lo vamos a negar, situaciones muy adversas, pero nosotros no estamos ni siendo perseguidos, porque aún hasta guardamos silencio. No saben muchas veces que somos cristianos. Nosotros somos de verdad que muy sensibles, insensibles. Me duele cualquier cosa, pero porque toca con mi ego, toca conmigo. Y no me duele realmente la condición actual de la iglesia. Sin embargo, el autor les recuerda cómo pueden perseverar en la fe. En el capítulo 12, el autor les habla allí de que, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Así que él invita allí que coloquemos, ¿cierto? Por lo tanto, ahora estamos rodeados de una gran multitud. Hemos visto todos estos que han permanecido. Hemos visto todos estos que aún están allí, que perseveraron hasta el fin. Muchos no vieron la promesa, pero colocaron la mirada. Pero entonces Él nos dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Y sabe cómo lo hacemos? Al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Él lo hizo, Él lo inició con nosotros y nos invita a mirar siempre a aquel que ya venció, que es Cristo Jesús. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y entonces nos invita a cómo nosotros empezamos a ver esa disciplina de nuestro Padre como el amor que Él está manifestando a nosotros. ¿Qué necesitamos para asumir la disciplina de Dios como muestra de su amor? Y lo primero que debemos de mirar es que la palabra disciplina proviene en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es musar, que significa reprensión, educación, instrucción. Y en el Nuevo Testamento, ahora que estaba allí, viene del griego paideia, que significa tutoría, guía, entrenamiento, educación, enseñanza, instrucción. Según la palabra de Dios, entonces la disciplina es restauración, formación, y es un proceso de educación cada día. Y entonces el autor allí en el versículo 3 empieza diciendo, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Quién soportó? Cristo Jesús. Dice otra palabra, consideren en todo lo que Cristo sufrió. Él sufrió. Y si Él sufrió, ¿quién soy yo para decirle que no voy a sufrir? Si Él lo hizo por nosotros, por causa de nuestro pecado, por causa de la condición en la que estaba. Y Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Y dice la palabra que no escatimó el ser hijo de Dios. Él sufrió todo. Él no dijo, ay no, esta partecita me la salto, ¿cierto? Por aquí salgo por encima, como soy Dios, entonces no.
Él dijo 100% hombre y 100% ese sufrimiento lo padeció. Hay argumentos, hay falsas doctrinas que quieren hacer entender que Él no sentía, que Él no sufrió, que Él siendo Dios no tuvo ese sufrimiento. Pero Él evidentemente sufrió cada uno de esos latigazos, cada clavo, cada humillación, cada golpe. Él lo sufrió y lo sufrió por usted y lo sufrió por mí. Cristo Jesús tuvo momentos críticos, sí, para obedecer, claro. Se le decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y nosotros pasamos momentos críticos, sí, para obedecer también. Es difícil, eso en nuestra humanidad es muy fuerte. Pero ni siquiera a nosotros nos ha tocado dar nuestra propia vida en la lucha contra el pecado. Dice allí en el versículo 4, después de todo ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. O sea, el esfuerzo, todo lo que tenía que darse, lo hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Lo que era imposible y lo que Dios ahora está pidiendo de nosotros es lo que nosotros en nuestra humanidad podemos hacer. Decisiones que tenemos que tomar. Él nos dejó su Santo Espíritu. Aparte de eso, que no nos dejó solos, no vino y resolvió y fue a la cruz y ya, sino que, sin embargo, dijo, les conviene que me vaya porque les dejo al Consolador, el Espíritu Santo. Así que ni estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. Él está obrando en nuestras vidas. Él está rearguyendo nuestros corazones. Él es el que nos está inquietando y nos está mostrando aquello que muchas veces decimos, yo no sé qué me pasa, pero el Espíritu Santo obrando, hablando, haciéndonos entender que hay algo en nosotros que todavía necesita ser transformado. No nos dejó solos, nos dejó su Santo Espíritu. Él hizo lo imposible, morir por nosotros allí en la cruz a causa de nuestros pecados. Nosotros ni siquiera éramos capaces de hacer esto. Por eso el Señor recuerda las palabras de aliento. Y dice en el versículo 5, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Y Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrigen, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Y es necesario para nosotros comprender que el amor de Dios, en el amor de Dios, Él nos disciplina, entender que somos hijos. Si hemos creído y por lo tanto ya no estamos bajo condenación. Nosotros no nos están condenando ni señalando de esa manera. El Señor está corrigiendo nuestros caminos. A veces nos sentimos como señalados, acusados, pero esa no es la intencionalidad. Lo que nos muestra a través de su palabra es que Él quiere mostrarnos qué está mal en nosotros y encaminarnos, restaurar, corregir, enderezar el camino. Él quiere guiar, Él quiere instruir. El que quiere señalarnos y el que quiere poner condenación y decirnos tú ya no puedes, tú eres un caso perdido, es el enemigo. Pero Cristo Jesús quiere restaurar, quiere obrar, quiere transformar en nuestras vidas. Voy a hacer una aclaración aquí con respecto al libro de los Hebreos, cuando el Señor les escribía. Les mandaba esa carta, ¿cierto? Ellos recibieron el mensaje con el propósito de no asumir ese sufrimiento como que Dios los estaba descuidando, como que Dios estaba desentendiendo de ellos, como que Dios se había ido, los había dejado y de malas ustedes
¿cierto? Resuelvan solos. El propósito con el cual les escribía es que ellos estaban siendo disciplinados por el amor de Dios. Y no estaba diciendo que el Señor había enviado a todas estas personas a que les hicieran daño. Esa no es tampoco la idea. No tenemos ni ese hijo rebelde, ni ese jefe insoportable, ni esas circunstancias que vivimos, ni ese esposo maltratador. Eso no lo envió Dios. Pero el Señor está obrando en esas circunstancias. Es lo que les está mostrando. El Señor no envió allí a que fueran asesinados, que fueran maltratados, sino que Él estaba tomando esas circunstancias para que ellos pudieran crecer, para que ellos pudieran, en medio de eso, poder realizar el propósito con el cual Cristo los había llamado. Y como ejemplo vemos la vida de José. José no les envió Dios no les envió los hermanos, pero esa circunstancia el Señor la usó para que José pudiera ir a otro nivel, ¿cierto? A una disciplina que lo llevaba a estar cada día dependiendo de Dios. José fue vendido por sus hermanos. José fue a la vida de Potifar y la esposa de Potifar le levantó calumnia a él. Y no quiere decir que el Señor le envió a la esposa de Potifar a levantarle calumnia. El Señor se valió de todas esas circunstancias para que José pudiera ser transformado completamente. Y más adelante vino hambre sobre la tierra y provocó que sus propios hermanos fueran a buscar a José. ¿Y qué trajo eso? Restauración en la vida de José, en la vida de sus hermanos. Y trajo entonces oportunidad para el pueblo de Dios. Lo que estamos viviendo muchas veces no es fácil. Pero dejémonos pulir por la mano de papá. No es fácil vivir circunstancias donde vemos que muchos nos están maltratando, donde vemos que yo quiero avanzar, pero veo que no hay nada. Pero recordemos que primeramente está la mano de papá, su gran amor que nos está guiando, nos está puliendo a nosotros. Porque dice la palabra de Dios que al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Y al soportar esa disciplina, soportar es como llevar una carga o un peso. Significa sufrir como lo hizo Jesús. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Él guardó silencio, llevando la cruz. Cristo llevó la cruz y nunca renegó al llevarla. No salió de sus labios, Señor, usted sí es, ¿cómo me manda, cierto? No salió de sus labios ese recalcarle, ni esa murmuración, ni esa queja, ni palabra alguna para hacerle reclamo a su Padre. ¿Cristo merecía ir a la cruz? No, lo hizo por nosotros. La iglesia hoy es una iglesia que se queja de todo y por todo, que murmura y que todo lo cuestiona. Y eso lo ha tenido que pulir el Señor conmigo. Yo, como servidora, de verdad que le he dado muchas pataletas a mi pastor. Y doy gloria a Dios que, bueno, me ha soportado. Porque hay momentos donde yo le dije, ya no quiero más. Y donde grité fuerte y mi hija estaba allá y yo decía, ay Señor, mal testimonio. Porque
no estaba de acuerdo y le hice pataleta. ¿Y sabe qué estaba tocando allí en ese momento? El Señor a través de mi pastor, mi orgullo. Yo le decía, es que yo te tengo que ganar, yo te tengo que ganar, ¿cierto? Y estaba cerrada porque mi orgullo estaba siendo herido. Y eso, en ese momento entré en conflicto, yo dije, no sé si voy a continuar, eso hace mucho tiempo. Y dando gloria a Dios, el Señor me ponía a analizar algo en mí. Quiero que hagas ese ejercicio también. ¿Te has puesto a pensar quienes conviven contigo, que tienen que soportar de ti? ¿Usted se ha hecho la tarea? ¿Se ha hecho la tarea? Yo me he hecho la tarea de, mi esposo tiene muchas veces que aguantar que yo no llegue de un buen genio, ¿cierto? Eso debe ser maluco para él. Solo colocarnos nosotros esa tarea. ¿Cómo será el convivir conmigo? Ponerse en el plano de ¿quién soy yo? ¿Cómo me relaciono? ¿Cuánto tienen que soportar los que están a mi alrededor? Esa tarea me sirvió mucho porque yo en ese momento tenía una discusión fuerte con mi pastor y estaba tocando mi orgullo y el pastor me estaba diciendo, es que eso no es así, es que, y así yo cerrada. Pero el Señor me hizo entender también lo fuerte que es para mi pastor tener que soportar mis pataletas, mis caprichos, mis quejas, el mal genio, el negativismo, el renegar de todo. Fue una temporada difícil en ese tiempo. Entonces, ¿por qué no soportar si nos han soportado? ¿Por qué no soportar la disciplina como hijos? Como hijos, mis hermanos. Vamos a mirar allí que Él también nos habla de que entonces si no lo aceptamos, si no recibimos esa disciplina, dice, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no lo disciplina a ustedes como lo hace con sus hijos, quiere decir que ustedes son verdaderamente sus hijos. No son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Y esto en otra versión dice bastardos. Y yo me pregunto, ¿bastardo o hijo? Esa palabra es muy pesada para mí. Yo digo, ay, a mí no me gusta esa palabra. Pero la misma palabra lo dice. O son bastardos o son hijos. ¿Quieren herencia o no están esperando herencia? Jacob y Esaú, ahí lo muestra también como ejemplo. Jacob pidió herencia, él reclamó lo suyo. ¿Y sabe por qué? Porque Esaú no valoró la herencia. Esaú no valoró la primogenitura. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, no sé qué tan buenas serían. A mí casi no me gustan. Pero dice en otra versión que es un guiso. Pero entonces, él no le importó. Esaú no vio el valor de la herencia. Hoy la iglesia está llena de Esaúes que no les importa si tienen o no herencia, si venden o no su primogenitura, si viven bajo los anhelos de su padre. Porque Esaú, aparte de que vendió su primogenitura, caminó en desobediencia con sus padres al casarse con una mujer que no era de su pueblo. Y eso trajo tristeza en la vida de sus padres. Él era rebelde. Y que no nos pase a nosotros, que nosotros estemos caminando a nuestro parecer, a lo que me conviene, es que yo considero que esto es así, y que no estemos esperando herencia, sino que lleguemos allí y el Señor nos diga, yo no te conozco. Usted acá no tiene herencia. Ser hijo requiere estar bajo la disciplina de nuestro Abba que nos ama. Si no, entonces solo seríamos bastardos. Y si aceptamos la disciplina que viene del hombre, ¿por qué no la de Dios? Porque allí más adelante les dice, les recuerda,
Ya que esperamos a nuestros padres, respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? En ese contexto, lo que pasaba allí en la cultura, porque eso en la actualidad se ha perdido mucho, el respeto por el Padre. El padre era honrado, era respetado, pero el varón sabía hacer su rol, ¿cierto? Trabajaba bien su rol. Y por lo tanto, habían hogares con el diseño con el que Cristo Jesús hizo la familia, donde el varón era respetado, donde el varón se sujetaba a Cristo y la mujer se sujetaba al marido. Y así sucesivamente, hijos que se sujetaban a sus padres. En la actualidad podríamos decir, bueno, actualmente el rol del papá no está muy marcado. En la actualidad la figura paterna se ha perdido mucho y eso lo ha provocado, primero, muchas cosas como que el varón no ha querido tomar el rol, no ha asumido. También el feminismo que se ha entrado. Entonces hemos perdido el rol, ambas partes, tanto el varón como la mujer. Porque yo participé del feminismo, yo les confieso, ¿cierto? Cuando yo tuve a Ana, yo dije, yo puedo sola, yo no necesito un hombre. Y inmediatamente, ¿qué hice? Corté cabeza, dije, ese no me sirve, yo puedo criarla sola, porque yo venía de una familia que criaba sola a sus hijos. Y en ese sentido, el Señor ha tenido que traer, manejar, pulir en mi vida esa parte. Y todavía sigue ese proceso en mi corazón, todavía sigue el Señor reargullendo, sigue puliendo, sigue trabajando, porque son cosas que vienen de familia. Y eso hay que trabajarlo día tras día. Uno quisiera decir, no, yo hoy me levanté y simplemente decidí trabajar el rol como mujer dentro del hogar y darle lugar a mi esposo, pero eso es algo que se trabaja de continuo. Las mujeres asumimos un rol que no era el nuestro. Nosotros somos ayuda idónea. Entonces muchas veces esa disciplina la hemos asumido más con los jefes de trabajo. Es que el jefe, porque sabemos que hay consecuencias. Entonces sabemos que nos pueden echar, entonces nos quedamos sin trabajo, entonces ahí es donde empezamos a asumir la disciplina. Hemos asumido la disciplina más bien como que del hombre, ¿cierto? De un gobierno. Nos hemos sujetado muchas veces a personas por uno u otro motivo. Yo personalmente, cuando no conocí a Cristo, todavía no lo conocía, era adolescente, yo practicaba artes marciales, pero yo asumí esa disciplina de parte de ese maestro. En mi niñez no tuve identidad con padre, ¿cierto? Con el padre porque ambos se separaron y bueno, yo vivía aquí, allá y nunca tuve una autoridad. Vivía donde el tío, donde la abuela, pero nunca los vi como autoridad y nunca me sujeté a ellos como autoridad. Pero llego a la adolescencia y anhelaba aprender artes marciales y hay un maestro que no cobraba, pero él pedía humildad, sujeción. Y entonces yo empecé a vivir esa humildad, esa sujeción a este maestro. No les estoy diciendo que practiquen nada de esto, eso es el pasado. Pero es como la manera en cómo fui pulida en esa área, de entender que las cosas no las recibo de una, de entender que todo tiene un tiempo, un proceso. Porque yo anhelaba en ese momento conocimiento, y eso eran horas y horas haciendo lo mismo, y yo como cansada, como ya no puedo más, qué bobada esto, yo no le encuentro sentido a esto. Y en eso se va aprendiendo. Ahora dice la palabra, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Nosotros nos hemos sujetado a una otra persona.
Pero él dice, ¿y si te sujetas a ese y a ese, por qué no te sujetas al Padre? Que lo mejor que tiene el Padre es que nos ama. Nosotros nos sujetamos a jefes que no nos aman. Nos necesitan por nuestro conocimiento, pero no nos aman. Pero nuestro Padre nos ama. Y nos dice, ¿acaso no es mejor someterse aún más a la disciplina del Padre, de nuestro espíritu? Por eso esta disciplina ahora es mucho más provechosa, porque nos deja participar de su santidad. Allí mismo lo dice, pues nuestro Padre terrenal nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Nosotros podríamos acercarnos a la santidad de Dios como pecadores. Estaríamos consumidos todos, ¿cierto? Yo ahí como ya hecha harinita. Nosotros no éramos posibles de acercarnos, pero a medida que somos hijos, y para ser hijos pasamos por un proceso de arrepentirnos, el cual sucedió cuando el Espíritu Santo nos trajo convencimiento de pecado. Vino arrepentimiento, creímos y fuimos llamados hijos de Dios. Y como hijos amados de Dios, estamos siendo disciplinados, corregidos, y nuestros caminos los está limpiando el Señor. Esa es la obra santificadora que en este momento está en nosotros. Una vez fuimos justificados, pero la santificación es siempre, de continuo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Si no, en otros tiempos nosotros moriríamos. Ahora podemos participar. Esa es una bendición que trae la disciplina del Padre. No lo vemos así muchas veces, porque como lo dice allí su palabra, eso no trae gozo, eso no es bueno. El resultado de la disciplina es que, aunque sea una palabra que no nos guste, trae muchísima bendición. Y no, como se lo he compartido, no nos tiene que gustar, nos tiene que edificar. Cuando estamos siendo disciplinados, aún por la palabra que Dios nos da a través de la vida de nuestros pastores, muchas cosas no nos agradan. Como les compartía, en ese momento el pastor me dijo algo a solas y yo estallé de una manera porque no me agradó, tocó mi orgullo. Es que usted siempre quiere, yo le decía, usted siempre con su razón, y así, estallada. Pero el Señor me hizo entender que estaba puliendo el orgullo en mí. A veces salimos disgustados, nos sentimos regañados, señalados, sentimos como atacados, pero hay algo que debemos recordar. ¿Quién es el que está en nosotros? Amén. Su Santo Espíritu trae convencimiento de pecado. Sin embargo, como nos ha compartido nuestra pastora, ahí está la carne. Y esta carne, muchas cosas no le gustan. La carne no piensa en la eternidad, la carne piensa en el presente. Y en ese presente, esa carne se siente incómoda. No le gusta. Por eso la carne no quiere la disciplina. No le interesa la eternidad. Solo el presente. Por eso no siente gozo, sino tristeza, como lo dice allí su palabra. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. El resultado es para quienes que, dice en otra versión, deciden ejercitarla. El resultado, uno quisiera, yo estoy recibiendo disciplina, pero no la estoy asumiendo.
Entonces la estoy viendo solo como castigo, como que ya, como que Él me quiere hundir, como que Él no quiere lo mejor para mí. Pero luego uno va aprendiendo, el Señor quería lo mejor para mí. Un día Ana me dijo, se los confieso, ella me dijo, mami, gracias. Gracias porque si usted no hubiera hecho eso ese día por mí, ahora la entiendo. Decía, ahora la entiendo. Fue fuerte porque yo ese día estaba nueva todavía en el Evangelio. Y en lo que yo consideraba, como lo dice allí el texto, como madre, yo dije, llego a la casa y arreglamos para que te comportes bien en la iglesia. Y en ese momento ella no lo entendió, pero en esos días me decía, ay mami, gracias, me sirvió tanto. Y uno dice, en ese momento hasta la mamá le duele, ¿cierto? No le duele. Uno dice, ay, pero se me fue la mano. Pero el resultado es para quienes deciden ejercitarla. ¿Por qué deciden ejercitarla? Porque así como se reprende un hijo, el hijo toma la decisión de quiero seguir recibiendo reprensión o quiero obedecer. Y yo tengo que tomar la decisión. Bueno, fue fuerte, no me gustó lo que me dijo, como en aquel momento que les hablaba de cuando discutía con mi pastor. No me gustó, pero fue fuerte, pero él tuvo que llevarme a tomar una decisión, no mi pastor, sino el Espíritu Santo. ¿Quieres más de eso o quieres dejarte transformar? Como respondemos a la disciplina de Dios que nos da a través de la palabra, finalmente nosotros decidimos vivirla o no. Si salir pensando, eso es pura cantaleta. Los pastores, ¿qué canciones son? O si asumir el reto de vivirla, ejercitándola, de ello vendrán frutos, mis hermanos. Una apacible cosecha de vida recta. Una vida sujeta por completo en Cristo Jesús. Eso se va a dar en evidencia a los que están a nuestro alrededor. Amén. Quiero finalizar recordando que así como yo miraba esta palabra disciplina, muchas veces yo la he visto como, tan maluco, ¿cierto? Yo no quiero esto. Y me recordaba lo que la serpiente le dijo a Eva en el huerto del Edén cuando el Señor le puso límite, ¿cierto? Les puso límites a Adán y a Eva. Pueden comer de todo esto menos de este fruto. Y entonces la serpiente preguntaba, ¿con qué el Señor te ha dicho? ¿Cierto? Como quien dice, generando la inquietud del granito, la semilla de cizaña. Piensa que asimismo nosotros hemos recibido esos dardos del enemigo. Eso te dijo el pastor. Eso dice realmente la palabra, pero no tienes que tomarlo tan literal. A veces decimos, eso es muy relativo, ¿no? También están exagerando. A veces viene esa semillita, usted es que es bobo, usted no tiene que ir a la iglesia. Usted no necesita ayuno, eso no es importante, la oración no es importante. Tantas cosas, ideas, sugerencias que están llegando a nuestra vida, nosotros estamos siendo bombardeados. Cuando nosotros no tenemos familia cristiana, sí que llega el bombardeo y nos dice, ustedes están perdiendo el tiempo allá. Qué bobada. Y a veces nos acusan, vea, y eso es que el cristiano, yo no le veo cambio. Como quien dice, usted está perdiendo, no siga yendo. Llegan todas esas palabras, pero recordemos que está la disciplina de nuestro Padre que quiere llevarnos a un mejor fin. Porque el amor del Padre está trabajando en nuestras vidas. No es de la noche a la mañana. Uno quisiera decir, yo me levanté hoy regia. No peleo, no discuto, no me amargo, pero la lucha es continua, mis hermanos. Yo quisiera decirle que yo me levanté y nunca más me volví a amargar, pero trabajo en ello. No es fácil. Hay momentos que siento que perdí la batalla,
pero tenemos la confianza que Cristo es el que va con nosotros, que su Santo Espíritu nos ayuda y que la disciplina del Padre está obrando en nosotros. Cristo es la cabeza, pero Dios delegó a unos pastores y no es en vano por algo. Tienen muchas veces cualidades especiales de parte de Dios. Ellos nos han instruido, ellos han cuidado ese remanente. Cuando nos sujetamos a ellos, cuando dejamos que nuestras vidas sean enseñables por ellos, estamos también aceptando la disciplina de nuestro Padre como hijos amados. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios aún por la vida de nuestros pastores? Aún por la vida de nuestros hermanos, que Dios también les ha dado autoridad para hablar, para reprender también nuestras vidas. Yo doy gloria a Dios por hermanos que también han estado en mi camino, que en su momento no me agradó lo que me dijeron, pero después pude comprender que ese es el amor del Padre a través de sus vidas, haciéndome salir de esa vida acostumbrada y acomodada. Damos gracias por los que nos han sacado de la comodidad. Damos gracias por su palabra y damos gracias por su gran amor. Hoy, Señor, bendecimos tu nombre. Hoy, Señor, exaltamos tu nombre. Bendice la vida de nuestros pastores. Bendice, Señor, los hermanos que han sido valientes y obedientes en entregar la exhortación a tiempo y nuestras vidas no se han perdido a causa de su valentía. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.